Cordial saludo, maestra Gloria. En esta diapositiva venimos a socializar las preguntas y respuestas de los 6 casos presentados en los videos. Primer caso, la muerte de un trabajador cuando iba camino a su trabajo. Primera pregunta, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo evento imprevisto que ocurre mientras una persona está desarrollando su trabajo y le provoca una lesión o la muerte. ¿Qué significa causa con ocasión del trabajo? Esto nos sirve para definir la relación que hay entre accidente o enfermedad y el trabajo que desempeña el empleado. De acuerdo con la Ley 1562 del 2012, ¿cuál es la definición legal de accidente de trabajo y qué eventos adicionales se consideran también accidente de trabajo? Según la Ley 1562 del 2012, un accidente de trabajo es todo proceso repentino que sobrevenga por causa o consecuencia del trabajo y que le produzca una lesión. También es considerado accidente de trabajo todo aquel que se produzca bajo la ejecución de órdenes del empleador, aun así sea fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo. También es considerado accidente de trabajo todo aquel que se produzca en el traslado de un empleado de su ciudad actual hacia la ciudad donde va a desarrollar su trabajo, siempre y cuando el transporte sea suministrado por la empresa o el empleador. También es considerado accidente de trabajo el que ocurre durante una función síndica, aunque el trabajador esté de permiso sindical. Si el accidente ocurre en el cumplimiento de dicha función, es considerado accidente de trabajo. También es considerado accidente de trabajo el que se produzca bajo la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa. ¿Cuál es la importancia de determinar si fue un accidente de trabajo? La importancia de determinar si fue un accidente de trabajo es que nos permite analizar las causas y mejorar las condiciones del trabajo para evitar futuros accidentes, los derechos de los trabajadores, asegurar el cumplimiento de las normativas de la seguridad y salud en el trabajo para así prevenir futuros riesgos. Si un trabajador es contratado por la empresa para desempeñar sus funciones en una ciudad diferente a la que vive en ese momento, este decide aceptar y es trasladado por vía terrestre a esa nueva ciudad, le ocurre algún accidente, este podría ser considerado como accidente de trabajo, justifique su respuesta. Sí, siempre y cuando el traslado se dé en un auto que sea suministrado por la empresa. Establezca cronológicamente los sucesos que ocurrieron en el caso y mencione cuál fue la decisión final de lo sucedido. 2015, primer suceso. Un hombre de Villa Magdalena fue contratado para ser maestro de obra en un proyecto de Ismina en Chocó, por el cual se trasladó hasta Chocó. Estando en Ismina una mañana a las 7:30 salió de su casa hacia el lugar de trabajo que quedaba a 4 cuadras de su casa. Mientras iba en el camino fue asesinado por unos desconocidos. Tercer suceso. Por lo sucedido, su compañera permanente solicitó a la aseguradora de riesgos laborales que le pagara la pensión de sobreviviente, considerando que la muerte del trabajador se había dado en accidente de trabajo. Cuarto suceso. En primera y segunda instancia se absolvió a la ARL del pago de la pensión por los jueces, considerando que el hecho no estuvieron relacionados con su trabajo. Quinto suceso. La Corte también señaló que el hecho de que el empleado haya dejado Magdalena y se hubiera ido a ver el Chocó en nada se varían las condiciones que se requieren para que un accidente sea laboral. Sexto suceso. La Sala de Casación Laboral estudió el asunto y recordó que para que un accidente sea considerado accidente laboral es necesario que el transporte sea suministrado por el empleador, algo que en este caso no se dio. El maestro iba caminando y no era transportado por la empresa. Séptimo suceso. La sentencia destacó que los hechos que llevaron a la muerte del maestro de obra no ocurrieron en cumplimiento de sus funciones, es decir, se trató de un hecho que no ocurrió ni con causa o ocasión del trabajo. Buenas, mi nombre es Alba Zambrano y vamos a hablar de culpa patronal en accidente de trabajo cotero. Vamos a presentar las siguientes preguntas y le vamos a dar respuesta. Primera pregunta, ¿el cotero desempeñaba de forma exclusiva las labores para las que fue contratado? No, porque su cargo laboral era desempeñarse como cotero y en revisión de mercancía del supermercado y no como pintor. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el cotero para desarrollar las labores de pintura designadas y contaba o no con la autorización del empleador para utilizar el mecanismo? El mecanismo que utilizó fue el montacargas eléctrico sin ninguna autorización del empleador. ¿Cuál fue la decisión del juzgado en primera instancia? En primera instancia, el juzgado condenó
a la cooperativa del supermercado a pagar a la esposa y a las hijas menores del trabajador la indemnización plena y ordinaria de perjuicios por el daño causado. Cuarta, luego de que el supermercado apelara la decisión, ¿cuál fue la decisión del tribunal y cuáles fueron sus argumentos? El tribunal revocó el fallo de primer grado y absolvió a las demandadas de todas las pretensiones, argumentando que no se acreditaba la culpa del empleador, que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad y sin autorización usó el montacargas para pintar. Quinta, ¿cuál fue la postura de la sala de congestión laboral sobre el caso? Es decir, ¿qué les dijeron al respecto? ¿Cuál es la definición? La sala de congestión laboral, si bien es cierto, el actuar del trabajador fue imprudente al utilizar sin autorización de su empleador un montacargas eléctricos que no cumplía las especificaciones técnicas para la realización de la actividad de pintura. También lo es que se presentó una concurrencia de culpas que no exoneran al empleador porque la empresa incumplió su obligación de tener un control efectivo en un trabajo en alturas y que se usaran las herramientas o dotación. ¿Cuál es la definición de trabajo en alturas? Se entiende como trabajo en alturas aquellas actividades laborales que se desarrollan a una altura específica respecto al nivel del suelo o de la superficie de trabajo, el cual se caracteriza por tener riesgos asociados con la condición de tarea y que puedan afectar de, de forma significativa a un trabajador. En caso de accidente de trabajo, las condiciones discapacitantes y en casos extremos incluso pueden llegar a ser accidentes fatales. Los trabajos que supongan un riesgo de caída de altura superiores a 2 metros requieren el uso de medidas de prevención y protección contra caídas de alturas. Ello no excluye que cuando se trabaje en alturas inferiores no deban utilizarse también los medios y equipos adecuados para cada situación. Desde un punto de vista técnico, según la normativa de trabajo en altura, se considera trabajo en altura todo aquel en el que el trabajador pueda caer a un nivel inferior de que se encuentre realizando la actividad. Séptima, ¿qué son los elementos de protección personal y cuáles considera usted que serían los adecuados para la actividad que le fue asignada al cuerpo? Los equipos de protección personal son elementos, dispositivos y herramientas que tienen como objetivo proteger la salud y la vida de los trabajadores en cualquier actividad que implique riesgo. Se utilizan para prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan derivarse de la exposición a factores de riesgos en lugar de trabajo. Al usar estos equipos o implementos, la probabilidad de estar en contacto con dichos factores y desarrollar algún tipo de enfermedad se reduce en gran medida. Los EPPs adecuados que debe utilizar el trabajador son los siguientes: casco de seguridad, protectores para el área de los ojos, arnés de seguridad, guantes para la protección de las manos, calzado especializado de seguridad, línea de posicionamiento, dispositivo anticaídas con freno manual, absorbedor de choque, un trolley, línea de conexión doble con desacelerador, mosquetón, mascarilla y líneas de vida. La responsabilidad de empresa que sufrió un técnico de un cajero. Preguntas. Número 1. ¿Cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico? El tipo de accidente de trabajo que sufrió el técnico en este caso, en el cajero, fue un trauma acústico o lesión auditiva por ruido. Este tipo de accidente ocurre cuando un trabajador está expuesto a niveles de ruido excesivo en el lugar de trabajo, lo que puede causar daño permanente a los órganos auditivos. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador? Bueno, el trabajador tuvo una capacidad de pérdida laboral de un 26%. Esto significa que la persona ha perdido aproximadamente un cuarto de su capacidad para realizar su trabajo debido a una lesión o enfermedad. Pregunta número 3. ¿Contra quiénes presentó una demanda el trabajador y qué buscaba que le reconocieran?
Bueno, el trabajador presentó una demanda contra la empresa empleadora y sus dos socios, ya que estos eran los responsables de velar por la seguridad y salud del trabajador y buscaba que le reconocieran una indemnización. Cuarto, ¿cuál fue la conclusión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a si la empresa era responsable o no sobre lo sucedido con el empleado? La Sala de Casación de la Casación de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la empresa sí era responsable de los daños que sufrió el empleado. Quinto, ¿cuál fue la conclusión del caso? ¿Se le pagó o no al empleado la indemnización requerida y por qué? En este caso sí, la Corte Suprema condenó a la empleadora y a sus socios en forma solidaria a pagarle al empleado una indemnización plena por los perjuicios que sufrió y porque en los documentos de la empleadora se encontró que sí conocían de la existencia de un agente de riesgo asociado al ruido. Sexto, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento o situación que puede causar daño, pérdida o lesión a personas, propiedades, medio ambiente o sistemas. En otras palabras, es la probabilidad de que algo malo suceda. Séptimo, defina valoración de riesgo y comente cuál fue la importancia de en este caso. Bueno, la valoración de riesgo es el proceso de evaluar y cuantificar la probabilidad y el impacto potencial de un riesgo. Su objetivo es determinar el nivel de riesgo asociado a una situación, actividad o proceso. Y la importancia de este caso fue haber identificado los puntos negativos que tenía la empresa, ya que la empresa omitió su deber de identificar en qué cajero o sucursales existía esa fuente de peligro. No valoró los riesgos ni suministró los elementos de EPP y tampoco implementó un procedimiento para la adecuada manipulación de equipos electrónicos. Muchas gracias. La enfermedad laboral de un piloto. Primera pregunta, ¿cuál es el trastorno y el origen que padeció el piloto? El piloto padeció un trastorno de ansiedad y depresión originado por dos pruebas que tuvo que presentar. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del piloto? El porcentaje de pérdida de capacidad laboral del piloto fue de un 100%. ¿Ante qué entidad pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez? Ante la ARL, la aseguradora de riesgos laborales. ¿Cuál fue la decisión en primera y segunda instancia del caso? En primera y segunda instancia condenaron a la ARL a pagar la pensión de la invalidez del piloto. ¿Qué es la Junta Especial de Calificación de Aviadores? Es la que trata de evaluar de qué fue lo que originó la invalidez de un aviador. Finalmente, ¿le fue reconocida la pensión al piloto? Sí, la Corte concluyó que la Junta Especial que determinó que el piloto había perdido su capacidad laboral para volar por ansiedad y depresión no extralimitó en sus funciones, sino que cumplió con su deber, por lo cual ordenó a la ARL pagar la pensión de invalidez. Fatiga laboral por extenuante jornada de trabajo a causa de accidente que costó la vida a un trabajador. Preguntas. ¿Cuál era el puesto de Ricardo en la empresa y cuál era su horario? Su cargo laboral era auxiliar de perforación de una máquina para ejecutar obras civiles en Pereira. Su horario de trabajo era de 7 a 12 meridianos y de 1 a 4 p.m. Segundo, ¿qué le sucedió a Ricardo y a causa de qué murió? El 13 de marzo, sobre las 6:30 de la tarde, mientras Ricardo enroscaba una tubería, otro operario de la máquina manipuló la palanca de rotación y Ricardo recibió un golpe en la cabeza que le costó la vida. ¿Qué estableció la fiscalía el día que falleció Ricardo? La fiscalía estableció que los operarios no contaban con una certificación en el conocimiento de la máquina ni con el protocolo de seguridad. ¿A quiénes tenía a cargo Ricardo y qué acción legal tomaron frente a lo sucedido? Ricardo destinaba sus ingresos a su subsistencia, la de su mamá y sus dos hermanos, quienes iniciaron el proceso legal para exigir una indemnización por los prejuicios morales y materiales que les causó la muerte de su ser querido. ¿A qué tipo de riesgo expuso el empleador a Ricardo
¿Y en qué consiste? El empleador lo expuso a un riesgo psicosocial, traducido en largas y extenuantes jornadas laborales que trajeron consigo la fatiga y cansancio, disminuyendo el desempeño correcto de la labor como auxiliar de máquinas. ¿Qué manifestó la Corte Suprema de Justicia respecto a la solicitud realizada por parte de las respecto a las empresas condenadas? La Sala de Casación Laboral confirmó la sentencia y recordó a los empleadores que según los convenios de la Organización del Trabajo es obligación adoptar todas las medidas preventivas encaminadas a proteger a las personas de todos los riesgos que pueden derivarse de su ejecución, entre los cuales están la adopción de periodos adecuados de descanso, especialmente para aquellas labores que exigen un alto grado de concentración y esfuerzo físico, tal como acontece en el caso bajo estudio, con el fin de que los trabajadores recuperen su capacidad de mantener la atención y su buen estado físico. ¿Cuál es su opinión frente al caso? ¿Considera que la jornada laboral extenuante puede ser causa de fatiga laboral y por consiguiente ocasionar un accidente? Que no debemos someternos a largas horas de trabajo sin un descanso adecuado. Considero que sí, porque no fue tomada en cuenta que las largas horas laborales producen fatiga, cansancio, estrés, lo cual puede generar un bajo rendimiento, distracción y potenciales accidentes de trabajo. El acoso laboral que desencadenó una enfermedad mental a una docente. ¿Cuáles fueron las razones del maltrato y del acoso laboral que sufría la trabajadora y quién era el causante del maltrato? Las razones del maltrato y el acoso laboral que sufría la trabajadora o la docente fueron por su género y su lugar de nacimiento. El causante del maltrato era uno de sus jefes, el vicerrector de una universidad, de la sección de una universidad, quien la trataba de manera grosera, la insultaba, la gritaba y golpeaba su escritorio con los puños. A la docente le renovaron el contrato, no le renovaron el contrato a la docente. ¿Contaban con el permiso del Ministerio de Trabajo? No, ellos no contaban con el permiso del Ministerio del Trabajo, por lo tanto fue ilegal el hecho de no renovarle el contrato a la docente. ¿Cuál era el propósito? Es decir, ¿qué buscaba conseguir con la presentación de la demanda laboral? El propósito de la demanda laboral era conseguir el reintegro al trabajo, el pago de los salarios y las horas extras y prestaciones y aportes a la seguridad social que ella dejó de recibir en el momento de que no le renovaron el contrato. La trabajadora también buscaba hacer valer sus derechos después de haber sido despedida injustamente sin el permiso del Ministerio de Trabajo, a pesar de la gravedad de su salud mental en la que ella se encontraba. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la Corte respecto al caso? Bueno, las conclusiones de la Corte Suprema concluyó que la trabajadora había sufrido maltrato laboral que le causó gran enfermedad psiquiátrica. La Corte también destacó que la universidad estaba plenamente enterada de la gravedad y la complejidad de la enfermedad de la trabajadora y aún así decidió no renovar el contrato sin la autorización del Ministerio del Trabajo. Además, la Corte señaló que los padecimientos de salud de la trabajadora, a diferencia de los físicos, son internos e imperceptibles hasta que se hacen evidentes, como ocurrió en este caso, que por causa del acoso y el hostigamiento del jefe provocan deterioros significativos en la salud mental de la docente. Por lo tanto, la Corte ratificó que el empleador no puede desvincular a un trabajador afectado por el problema de salud sin cumplir con los requisitos legales establecidos en este caso y obteniendo el permiso del Ministerio de Trabajo.
¿Qué se menciona respecto a la salud mental? Respecto a la salud mental, la Corte Suprema menciona que los padecimientos psiquiátricos y psicológicos, a diferencia de los físicos, dejan huellas que son irreparables e internas e imperceptibles, hasta que el trabajador afectado no pueden ocultarlas y se vuelven evidentes. En este caso de la trabajadora, su salud mental se deterioró gravemente debido al maltrato laboral que sufría de parte de su jefe. En caso de la trabajadora, su salud mental ya estaba deteriorado, lo que ella llevó a desarrollar un deterioro de salud mental con un trastorno mixto de ansiedad y depresión. La Corte subrayó que estos daños, aunque son visibles al principio de gravedad, que los problemas físicos son iguales que los problemas físicos, que deben ser considerados de la misma seriedad como lo fáctico y lo jurídico.